Vamos a comenzar con la lectura y el análisis del texto Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina de Aníbal Quijano. Es un texto fundamental para comprender la relación que existe entre el capitalismo y el racismo. Bien, el texto comienza afirmando que la globalización en la que vivimos inmersos realmente es un proceso que comenzó con la Constitución de América, la cual fue la que hizo posible que se instaurara un capitalismo a nivel mundial, principalmente a través del concepto de raza. Bien, Quijano sostiene que América es la primera identidad construida en la modernidad. Es decir, América es realmente anterior a Europa. La forma en la que se construye esta identidad, la identidad de América, es mediante la diferenciación entre los conquistadores y los conquistados, donde la idea de raza resultó fundamental. De hecho, la idea de raza es asumida como un elemento clave para establecer esas relaciones de dominación. A partir de la construcción de la identidad de América, como los conquistados, se hizo posible la organización de la economía y de la producción y la reproducción de manera capitalista, la cual se pudo exportar a otros lugares y estableciéndose esta primera globalización en base a la organización racial del trabajo en América. De hecho, es curioso porque la idea misma de raza no tiene un sentido de organización de la producción hasta América. De hecho, claro, ¿de dónde procede la idea de raza, no? Bueno, el término raza proviene originalmente de la idea del linaje, de casta, ¿no? De casta de un sentido aristocrático, ¿no? Pero con el tiempo, la idea de raza, pues bueno, comienza a significar algo así más bien como un código, ¿no? Una forma de codificar, de organizar a las poblaciones, en concreto a las poblaciones conquistadas, ¿no? Entonces pasa de designar el origen de una población dominante, perdón, a posteriormente aparecer como un código o una marca, una etiqueta para los pueblos indígenas y más adelante para los pueblos negros en el contexto americano. Bien, en este punto es muy interesante que recuperemos el texto de Cedric Robinson, Marxismo Negro, quien sostiene que, bueno, ya existía un proceso de racismo intraeuropeo antes del código americano. De hecho, este racismo intraeuropeo es el que Robinson señala entre los ingleses con respecto de los irlandeses. Entonces podría ser interesante imaginar que quizá esa misma codificación se trasladó después a América, ¿no? Bueno, lo que sí que sabemos es que la idea de raza surge a través de relaciones materiales de dominación. Es decir, que la idea de raza no surge de manera neutral, ¿no? Sino en contextos de dominación, como forma para legitimar la dominación. Es decir, las razas como identidades son ya identidades jerarquizadas. Nunca fueron neutras, nunca lo fueron. Nacieron ya jerarquizadas, ¿no? Aparecen, por lo tanto, el indio, el negro, el mestizo, el europeo. Esas identidades ya tienen una posición, un lugar, un rol social correspondiente, ¿no? Por ejemplo, es diferente cómo operó la categoría de raza en América del Sur y en América del Norte. En América del Sur, digamos que la codificación racial estaba más determinada por la posición religiosa, por ser civilizado, en lo que luego después sería Europa, ¿no? O España. Y entonces por eso la categoría racial que se utilizó fue la de indio, mientras que en la América del Norte sí que había más bien una cuestión del color de la piel, que por eso se predominó el término negro, ¿no? Bien, posteriormente, a partir de la construcción de esta identidad de América, ¿no? A través de la codificación de la raza como una identidad racializada e inferior, se pudo construir la identidad de Europa en su oposición, como la identidad no racializada y jerárquicamente superior. Esta identidad europea se define por una serie de valores: la racionalidad, la libertad, el progreso, la ciencia, mientras que América pues quedó asociada con unas formas de conocimiento inferiores, irracionales, no progresistas, ¿no? Como más bien el mundo salvaje, ¿no? La barbarie. Bueno, de hecho, está claro como la ciencia europea, por lo tanto, como esto lo veremos un poco más adelante, la ciencia europea parte, por tanto, de una identidad europea construida como superior en base
a la organización racial de América, ¿no? Es por tanto que la ciencia que surge en el contexto moderno es una ciencia eurocéntrica, ¿no? Y por tanto racista. Bien, durante la Edad Moderna, además, la ciencia intentó desarrollar teorías que justificaran la conquista, ¿no? Hablando de, bueno, de la posición natural de inferioridad que ocupaban los conquistados con respecto a sus rasgos fenotípicos o a sus déficits culturales o mentales que los hacían, pues, más sumisos, más, pues, legitimando la dominación sobre ellos, ¿no? En este sentido, lo que vemos es que la raza es un criterio fundamental para la distribución de la población mundial. Algo que hasta entonces no había sido. De hecho, antes de la conquista, pues la raza no se utilizaba en un sentido organizativo, racional, distributivo, y mucho menos se utilizaba en un sentido naturalizado. Es decir, la raza se podía entender, como decimos, de una manera o bien étnica o bien aristocrática, pero nunca se había entendido como algo naturalizado y mucho menos como un criterio de organización social. Entonces, si pudo convertirse en un criterio de organización social, fue gracias al sistema económico que vino acompañado. Es decir, fue gracias a la organización de la producción y a la forma de reproducción también, ¿no? Y de acumulación. Bueno, esta manera, como decimos, fue ensayada en América, es decir, organizar la producción en base a la raza, y luego eso pudo extrapolarse al resto del mundo, y así se convirtió en esta primera globalización, ¿no? Además, esto es muy interesante, ¿no? En la antigüedad, realmente la globalización no pudo ser posible tecnológicamente, o sea, fue imposible que se hiciera, ¿no? Entonces, pues gracias al capitalismo, en ese sentido, pues se pudo establecer una globalización, una extensión del conocimiento, como digo, no neutral, sino basada en esa jerarquía, ¿no? Bueno, un punto interesante es que es defendido por Robinson, por Quijano, por Stuart Hall y por Kundani, es que el capitalismo realmente no supuso una superación total de los modos de producción anteriores, ¿no? Esto es algo que sostiene incluso el marxismo y, por supuesto, las teorías liberales, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que la historia sigue una dialéctica de unos modos de producción que se van acercando poco a poco más hacia estados de emancipación, estados de libertad. Entonces, el capitalismo sería, por tanto, un progreso con respecto al esclavismo y al feudalismo. El capitalismo sería, por tanto, incompatible con los modos de producción previos. Bueno, pues lo que señalan estos teóricos decoloniales es que esto no es cierto. De hecho, es que el capitalismo no hubiera podido existir si no hubiera convivido desde sus inicios con la esclavitud y con el trabajo forzado o servidumbre. Eso es precisamente gracias a la existencia de estos regímenes no capitalistas cómo el capitalismo pudo expandirse a escala global, ¿no? Vamos a entender un poco, de una manera un poco simple, pero vamos a entenderlo. Es decir, aquellos que se encontraban en situaciones de esclavitud o trabajo explotado, en base a la raza, al código de la raza, bueno, pues eran obligados a costearse sus propios medios de subsistencia por ellos mismos, ¿no? Es decir, en sentido servidumbre, ¿no? Ellos se conseguían su propia comida, se hacían cargo de su propia familia, por tanto, el trabajo que desempeñaban para la metrópoli o para la corona, realmente todo era plus trabajo. Es decir, todo era trabajo no remunerado directamente, ¿no? O con salarios muy bajos o sin salarios. En este sentido, se ve que la acumulación originaria que fue posible en América y en España fue gracias al trabajo no asalariado, ¿no? De hecho, en el caso de España, por ejemplo, pues bueno, la Corona de Castilla decidió bastante pronto que no había que establecer una esclavitud, sino para evitar, pues yo qué sé, el exterminio, porque hay que utilizarlos, ¿no? Entonces se liberó de alguna manera, no del todo, por supuesto, sino que se transformaron en siervos. Es decir, los indios eran siervos. Los pueblos indígenas fueron, por tanto, reorganizados como una fuerza de trabajo servil, ¿no? ¿Por qué? Por su clasificación racial. Entonces, esta forma de dominación, pues tenía esta característica que hemos dicho, ¿no? Los siervos tenían que reproducirse, tenían que subsistir
a través de ellos mismos. Es decir, ni la corona ni el mercado se encargaban de asumir los costes de su mantenimiento. Este rasgo es propio del régimen de servidumbre. Y esto es lo que Marx, por ejemplo, no ve. ¿Por qué? En concreto porque Marx analiza únicamente la historia de Inglaterra, en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital. La acumulación, por tanto, aparece no en un sentido, digamos, a través de mantener otros regímenes no asalariados, sino a través de la transformación del feudalismo al capitalismo mediante, como sabemos, los cercamientos, es decir, la privatización de las tierras comunes, y a través de la proletarización de los siervos, es decir, convertir a los trabajadores en trabajadores sin tierra, en separar el trabajo al trabajador de sus medios de producción, ¿no? Claro, pero esto no ocurrió así en todo el mundo. En Inglaterra sí, pero en América y, por tanto, en España, el proceso de acumulación de capital y, por tanto, lo que hizo posible el capitalismo fue por la existencia del trabajo de servidumbre, por el trabajo servil. De hecho, es que el trabajo que realizaban los indios, que era trabajo destinado a la producción de mercancías para Europa, para España, era todo plus trabajo. Entonces, si España pudo acumular capital, era por el trabajo explotado, no asalariado, ojo, no asalariado, que realizaban los indios. Por otro lado, en Europa se estaba estableciendo el régimen capitalista de la manera en la que Marx cuenta, como hemos dicho, ¿no? A través de la proletarización de los campesinos, de los siervos. Ahí se estableció el salario. Bien, y además esto es muy interesante, y eso también lo dice Cedric Robinson, y es que el salario es entendido como un privilegio de los blancos. En Europa, donde comienza a establecerse, como decimos, el régimen salarial para los trabajadores proletarios, entonces el salario se presenta como una forma de trabajo libre, ¿no? En contraste con el trabajo forzado de los indígenas y de las personas negras. Es decir, es una manera como decir, no, es que tú no eres un negro, tú no eres un indio, tú tienes derecho a un salario, tú recibes un dinero, además no eres esclavo. Entonces el salario aparece como una forma, pues, de trabajo digno, de alguna manera, ¿no? Como un signo de desarrollo y de superioridad. Entonces, como un privilegio, ¿no? Aparece como un avance con respecto a los pueblos colonizados. Sin embargo, como bien sabemos, esta forma salarial sigue implicando, ¿no? una explotación, ¿no? Y además se basa en la diferenciación racial. O sea, si se logra establecer, si se logra, como vamos a decirlo así, convencer a los blancos de que el salario es un avance, es porque no son negros, porque no son indios. Mientras que o sea, por tanto, fue necesario que el capitalismo, perdón, fue necesario para el régimen salarial que existiera un régimen no salarial, explotado, servil, esclavo, en otro lugar, sobre el cual poder compararse para entenderse como un régimen adecuado, ¿no? Esto hizo posible los procesos de acumulación, ¿no? Y de hecho, bueno, ya sabemos que los procesos de acumulación tienen varios momentos en la historia. No solamente es el que cuenta Marx, este que acabamos de contar ahora mismo con la explotación y demás, sino que aparece después en los años 70, en los años 80, con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, esta forma de intervención del Fondo Monetario Internacional en los países que logran independizarse o que establecen estados democráticos. Bueno, pues esa inversión de deuda, por ejemplo, es otra manera de seguir acumulando, ¿no? Bueno, esto es para otro vídeo. Lo que está claro es que se consolida el capitalismo global en base a una división racial, sexual e internacional del trabajo. No asalariado, sino asalariado y no asalariado. Y esa diferenciación está codificada por la raza, ¿no? En esta división internacional, Europa es, por supuesto, el lugar privilegiado, ¿no? Europa se convierte en el lugar de acumulación. Europa acumula una cantidad de capital increíble gracias a la distribución, como decimos, racial, sexual del trabajo, ¿no? Y esto es muy interesante porque ahora, a partir de ahora, los países que quieren entrar en, digamos, en comercio con Europa, tienen que comprar su sistema, ¿no? Y esto es una cosa como Wallerstein dice, tienen que adaptar su sistema mundo, ¿no? al proceso europeo. Por tanto, a partir de este momento,
la globalización, es decir, la entrada en un mercado común del resto del mundo, pasó por que las demás naciones se identificaran como naciones en un mercado dominado por Europa. Entonces, esto supuso una reidentificación de esa nación con respecto de Europa. Esto es muy importante. Así, hay países que pasan a ser más desarrollados, menos desarrollados, más avanzados, menos avanzados. Todo esto en relación a su similitud, a su cercanía o no cercanía con los países europeos. Cuando digo países europeos me refiero a Francia, Inglaterra, España, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque esta es la razón por la que casi todas las sociedades del mundo presentan divisiones sexuales binarias o unas formas de organización de la producción raciales. No porque sean naturales, esto es lo que nos han querido contar, porque les parecen naturales la forma de organización del sexo o de la raza, ¿no? Pero no es así. Es porque tuvieron que aceptar esa manera de producir para poder entrar a participar en el comercio mundial con Europa. Entonces no son fenómenos universales, ¿no? De hecho, esto se nota, se sabe, porque existen sociedades que al no haber entrado en el mercado mundial, al no haber comprado el modelo europeo, pues siguen presentando formas no binarias de la sexualidad, formas no raciales de la sexualidad, ¿no? ¿Y por qué Europa querían o exigían que el resto de países aceptaran esa división? Bueno, pues porque así ellos mismos podían permitirse seguir dominando y siguiendo acumulando. Europa, además de dominar económicamente el mundo, también esto supuso otra faceta que es muy importante para legitimar el dominio económico, que es el dominio científico, el dominio epistemológico, el dominio del conocimiento, ¿no? Entonces, Europa controlaba la producción de conocimiento legítimo, valioso, la producción de saber, básicamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy importante. La hegemonía cultural y la hegemonía científica o el control del conocimiento que tiene Europa no es, digamos, natural, sino que es el efecto, es la consecuencia del dominio económico. Por tanto, la ciencia, el conocimiento que produce Europa es una ciencia y un conocimiento destinado a la legitimación de aquel modo de producción que les ha hecho ser dominantes. Es decir, es una ciencia burguesa, eurocéntrica, racista, capitalista, sexista. Bien, aquí Quijano nombra tres maneras en las cuales se estableció este dominio epistemológico de Europa y es muy interesante. El primer proceso fue la expropiación de conocimiento de las poblaciones colonizadas, especialmente de aquellas que fueron útiles para el desarrollo capitalista, ¿no? Es decir, primero puedo robar todo el conocimiento que tienen estos pueblos, me los quedo. Expropiación de los conocimientos de las poblaciones colonizadas. Segundo proceso, la represión de sus formas de producción de conocimiento, sus universos simbólicos, sus modos de expresión, ¿no? Es decir, no, esas maneras no sirven. Me quedo con las que me interesan y esas otras no sirven. Son bárbaras, son irracionales, son salvajes, son falsas, ¿no? Y tercero, la imposición de la cultura dominante, ¿no? En la medida en que, de alguna manera, roban, deslegitiman, producen una ciencia y esa ciencia que producen esos modelos son luego extrapolados al resto del mundo. Así es como se consigue el dominio epistemológico mundial, ¿no? Entonces, hay por tanto una relación, de nuevo, entre capitalismo global y ciencia burguesa, ¿no? que permitió consolidar a Europa como la entidad superior. De hecho, esto es muy interesante también, concebir a Europa como la entidad superior supuso el inicio del tiempo histórico. Así, las naciones son avanzadas históricamente, progresan, evolucionan, ¿no? Están dentro de la historia, podríamos decir, si se parecen o no al modelo europeo, si siguen o no su modelo europeo. Así, de alguna manera, todas las naciones dicen, no, nosotros queremos parecernos a Europa, queremos ser como ellos. Se ha conseguido, de nuevo, establecerse pues, el dominio de Europa durante todo el mundo, ¿no? Digamos que los propios americanos, los propios africanos, los propios asiáticos, terminaron por creerse su propia inferioridad, ¿no? Su propio atraso.
Y dice, no, no, es que nosotros no somos como esto, ¿no? Y esto es muy importante porque para legitimar la idea del progreso y la evolución se utilizaron en muchos casos la teoría de la evolución de Darwin de una manera completamente equivocada, ¿no? Esto, la experiencia nos demuestra que la modernización entendida únicamente en sentido eurocéntrico, pues bueno, es un error histórico, ¿no? El texto de Jack Goody, que es muy interesante, Modernidad y Capitalismo, nos dice que esas formas científicas que presuponen únicamente europeas, es decir, digamos, conocimiento laico, racional, sistemático, bueno, pues es que existe en muchísimas partes del mundo y anteriores al capitalismo, ¿no? Ya no solamente aparece, como digo, en Europa, sin embargo, en Asia ocurría y en otros lugares anteriormente también, ¿no? Pero no consiguió, digamos, cuajar esos modelos previos al europeo porque no disponían del dominio económico. Entonces, es que el dominio científico es posible por el dominio económico. Un ejemplo muy característico de esto es ver cómo la ciencia moderna refleja digamos, refleja la economía, ¿no? Refleja las leyes económicas, los pensamientos económicos. Así, incluso en cosas que parecen tan neutrales como el principio de inercia de Galileo, hay realmente una asunción del trabajo capitalista, ¿no? Esto te lo dice Alfredson Rethel, que es muy interesante como dice que el principio de inercia que descubre Galileo Galilei, ¿no? En el que hay una suerte de, digamos, parecería que el universo tiene una forma de movimiento de reposo automático, mecánico, ¿no? Esto es lo que luego también Descartes, digamos, defendería a través de su mecanicismo, ¿no? De esta idea de que el universo es como un gran reloj que se mueve automáticamente, en el que ahí es donde estarían los cuerpos, ¿no? Que funcionan sin la intervención de, de, por ellos mismos, ¿no? Claro, esto ocurre básicamente porque para los capitalistas, para los sujetos racionales, el trabajo ocurría de una manera automatizada. Es decir, se producía capital solo. Por tanto, se producía por inercia, ¿no? Bien, como decimos, la ciencia refleja, por tanto, la base económica capitalista de su época. Entonces fueron sistemáticamente silenciadas estas otras maneras de producir conocimiento y estas siguen siendo hoy en día, digamos, desterradas y no tenidas en cuenta, ¿no? Y se termina de configurar lo que Mark Fisher llama el realismo capitalista, ¿no? Esta idea de la colonialidad del poder, del capitalismo, que no hay alternativa, ¿no? Básicamente. Bien, vamos a entrar en el último punto del texto, que es muy interesante en relación a América Latina y las independencias. Bien, para resumirlo en una línea, diríamos que Quijano señala que los estados-nación independizados de América del Sur fueron esencialmente y desde su origen dependientes, por lo tanto, de Europa. Por lo tanto, no ha sido una descolonización efectiva y adecuada, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre, básicamente? Bueno, pues en general vamos a poder decir que el Estado-Nación, que surge principalmente en el siglo XIX, es como toda forma de organización política una estructura de poder. Es decir, contiene una jerarquía, ¿no? Una organización de la producción, del trabajo, de la reproducción, quién manda, quién es súbdito y demás. Entonces, el Estado-Nación, al igual que lo es otro tipo de organización de poder, pues digamos que es como una especie de fotografía, ¿no? De cómo se organiza el trabajo, los recursos, la autoridad, el conocimiento y demás. Ok. Bien, pues en el caso del Estado-Nación, esto fue posible en el siglo XIX porque los miembros que componen tal Estado-Nación se presuponía que debían tener algo real y material que compartir. Es decir, algo así como la existencia de una ciudadanía común a la cual participan. Aquí Quijano lo dice muy claramente, ¿no? La forma de establecer el Estado-Nación fue a través de la homogeneización, a través de una parcial práctica democrática en el poder, ¿no? Esto es muy importante. Entiéndase aquí con democrático, no es en el sentido de democracia representativa, porque claro, en el siglo XIX difícil podíamos hablar de democracias representativas como tenemos hoy en día, sino algo así más bien democrático en el sentido de holización, en el sentido de homogenización, a través de, yo creo que así es como lo entiendo, a través de la definición de ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos son iguales, la igualdad jurídica es importante en ese sentido,
eh, por lo que es en esa igualdad jurídica en tanto ciudadanos donde se establece el Estado, ¿no? En la idea de pueblo, por ejemplo, la idea de ciudadanía. Y esto es lo que es muy interesante. Quijano dice que para que la igualdad jurídica entre los ciudadanos sea posible, debe estar fundamentada en una desigualdad jurídica con unos otros. Esto es, para la construcción de un nosotros identitario sobre el cual se pueda establecer la igualdad jurídica, igualdad social y por tanto el establecimiento de una ciudadanía sobre la cual construir un Estado, necesariamente debe basarse en la exclusión de unos otros. O sea, que la participación aparentemente democrática es posible por la exclusión de otros, ¿no? De hecho, aquí así lo dice Quijano en la página 227. Dice, el Estado-Nación empezó como un proceso de colonización de algunos pueblos sobre otros que en ese sentido eran pueblos extranjeros. Entonces esto es muy importante. Al igual que ocurre con América y Europa, en esa constitución de sus identidades respectivas, no es que primero haya un nosotros nacional, no, sino que es la conquista, la resistencia, el desprecio del extranjero, es decir, el otro, el que constituye a posteriori ese nosotros. Eso es muy importante, porque entonces nosotros, la nación, el pueblo, es esencialmente, digamos, excluyente, ¿no? Ejemplos de esto, la monarquía hispánica. Bueno, pues, es decir, España, ¿no? Aparece por primera vez con la culminación de la reconquista árabe, cuando se termina con ellos, con los otros, con la conquista de América, con los otros. Y España como Estado-nación en el siglo XIX aparece en el 2808 con la resistencia y la expulsión de los franceses, de los otros. En el caso de Francia, por ejemplo, el Estado-nación moderno surge a través de esa francesización democrática, entre ellos contra esos otros, digamos, absolutistas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que este es súper interesante, Estados Unidos llega al este, pero todo el oeste, el salvaje oeste, estaba por conquistar. Entonces, en Estados Unidos, los indios fueron expulsados y tratados, y esto es muy interesante, como extranjeros de su propia tierra, ¿no? Entonces, la conquista de tierras que hizo Estados Unidos fue lo que a ellos les permitió este proceso de acumulación originaria, ¿no? Es decir, a través del exterminio y expolio de los nativos y de sus tierras. Luego, después, entre blancos se pudieron repartir el poder de alguna manera, no igual, ¿no? Pero sí que democrática, y dejando fuera a sus otros, a sus indios y a los negros, no permitiéndoles que participaran políticamente, dejándolos en trabajos forzados y demás, ¿no? Esclavitud y demás. Por tanto, la constitución de la identidad estadounidense, ese nosotros, ese Estado-nación estadounidense, dependió de la acumulación de capital propiciada por la explotación de las tierras nativas. O sea, de nuevo, el Estado-nación necesita de un régimen capitalista racista. A partir de este momento, Estados Unidos, que esta parte también es muy interesante, Estados Unidos recibe mucha inmigración, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos nuevos que vienen? ¿Los nacionalizamos? ¿Forman parte de ese nosotros o forman parte de un ellos? Bueno, pues el criterio, que esto lo cuenta Christian Gellen en su breve historia del racismo, dice que el criterio para la nacionalización fue el criterio WASP, W-A-S-P, el White Anglo-Saxon Protestant. Es decir, podrán participar dentro de nosotros aquellos blancos, anglosajones y protestantes, ¿no? El criterio es verdad que no era muy cerrado, pero sí que era ciertamente era exigente, ¿no? Por ello los ingleses pues eran mejores para participar dentro de nosotros que holandeses, pero los holandeses eran mejores que los irlandeses, pero los irlandeses eran mejores que los italianos, pero los italianos mejores que los turcos, y los turcos mejores que los chinos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el criterio es un criterio racista, por supuesto, ¿no? Y entre estos nuevos nacionalizados sí que existió, es verdad, esta olización, esta homogenización de la ciudadanía, ¿no? Pero claro, todo fue posible, como hemos dicho, a través de la expulsión de esos otros, ¿no? Entonces, las leyes, los gobernantes, la organización del trabajo, en un Estado-nación, necesariamente necesita de un
organización capitalista y racista social, ¿no? Por eso, y esto lo podemos conectar con la actualidad, ¿no? No hay Estado-nación que se haya desarrollado sin capitalismo. No hay Estado-nación que no sea racista. No hay Estado-nación que no sea sexista. Y esto es, por tanto, lo podemos decir de otra forma, el Estado-nación es el escenario perfecto para el desarrollo capitalista. El escenario-nación democrático es el escenario perfecto para el capitalismo. Y esta es la razón por la cual parece que Estados Unidos intenta salvar, muy entre comillas, a países de Oriente Medio o Sudamérica, pues de tiranos antidemocráticos, ¿no? Porque quiere establecer democracias, quiere liberar a la humanidad. Ojo, ¿quiere liberar a la humanidad o quiere establecer estados-nación democráticos que son perfectos para el desarrollo del capitalismo? ¿No? Así, por ejemplo, vemos Nicolás Maduro, Saddam Hussein, el Ayatollah Khomeini, ¿no? Hamas, al-Assad en Siria. O sea, todas las intervenciones de Estados Unidos tienen como objetivo, realmente, hacerse aliados dependientes de él mismo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en el resto del mundo? Ya hemos establecido como ejemplos Francia, España y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre, perdón, en el resto del mundo? ¿Qué ocurre en América del Sur? Bueno, Quijano muestra cómo ciertas naciones sudamericanas, en concreto nos vamos a centrar en las del Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, también se constituyeron como estados-nación siguiendo este modelo europeo y estadounidense. Es decir, generando esta homogeneización de un nosotros contra un ellos, contra un otros, ¿no? Entonces se generó una identidad nacional. Pero ojo, identidad nacional blanca, que excluía a indios y a negros, que eran la mayoría. Entonces se salió bastante mal la constitución de ese Estado-nación, ya lo veréis. Esta identidad nacional blanca provenía de los antiguos colonos terratenientes y de las mezclas y mestizaje y de los criollos, ¿no? Entonces, el nosotros nacional que se constituyó era un nosotros blanco, asalariado, que produce capital para que sea acumulado, pero excluyendo a un otros, negro, indio, racializado y relegado al trabajo siervo o esclavo, ¿no? Entonces, Argentina, Chile y Uruguay habrían establecido internamente en su independencia de la colonialidad del poder justamente la misma organización racista. Un nosotros blanco y un otros racista, y un otro racializado. Entonces, esto es genial para la colonialidad del poder, porque ya no es necesario imponer un dominio sobre ellos, sino que ellos mismos han interiorizado el racismo, ¿no? Porque básicamente pues desean parecerse a Europa, ¿no? Al modelo europeo de nacionalización. Claro, esto lo pone en un estado de sumisión y de beneficio a Europa tremendo. Estos países se creyeron ya europeos y americanos, querían ser eso, pero claro, no habían acumulado capital antes, ¿no? El capital siempre lo había tenido Europa. Y de hecho, la razón de que no hubieran acumulado capital es que no convirtieron el capital comercial, dice Quijano, el capital comercial es básicamente el beneficio del producto del trabajo esclavo, del trabajo siervo, del trabajo asalariado, me da igual. No transformaron el capital comercial en capital industrial, en manufactura propia, en industrialización. O sea, esos países nunca se industrializaron, no se hicieron, digamos, potentes económicamente en sí mismos. Y esto no se hizo posible porque ello implicaba llevar a cabo el proceso de proletarización de los siervos, como sabemos que es lo que tiene que ocurrir para pasar de la servidumbre al capitalismo internamente, pues deben liberarse los siervos, deben convertirse en personas asalariadas, pero no pudo hacerse, porque la gran mayor parte de los trabajadores seguían un régimen de servidumbre, no pudieron hacerlo, o sea, y además no reinvertían el capital en industria nacional, sino que todo el dinero que generaba el trabajo esclavo o el trabajo asalariado o de servidumbre era para que los blancos ricos compraran mercancías lujosas a Europa. O sea, importaban el capital que producían para comprar mercancías europeas, ¿no? De hecho, eran dependientes internamente del trabajo no capitalista, o sea, del trabajo servil y esclavo, y eran dependientes exteriormente de la producción de Europa, ¿no?
Claro, esto ocurre, dice Quijano, porque los, eh, los estados-nación sudamericanos siguen el modelo europeo y estadounidense, porque creen de alguna manera que esta es la única manera de producir estado-nación, a través de la homogenización de un pueblo, de un nosotros. Pero hay otra manera, que es con la descolonización real, que es que básicamente todos, también negros, también indios, todos, criollos y blancos, se constituyan como ciudadanos, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que establece la Revolución de Haití. O sea, Haití se constituye como un Estado-nación por la Revolución de los Negros. Eso sí que es un proceso de descolonización real. No es que los blancos que tienen el poder constituyan un Estado-nación excluyendo a los otros y metiéndolos en estado de servidumbre, porque entonces está siguiendo el modelo europeo que no es efectivo para ser un Estado-nación democrático. Bien. De hecho, siempre fue. eh, Nacieron ya, estos estados nacieron dependientes, ¿no? Un ejemplo que a mí me viene muy al caso de la no industrialización de los países y la dependencia de otros países externos es el caso de Venezuela con el petróleo, ¿no? De hecho, bueno, Venezuela es una economía totalmente dependiente del petróleo. O sea, nunca produjo una industria fuerte y nacional, ¿no? Al margen de este recurso del petróleo, obviamente. Por eso cuando hubo crisis, por ejemplo, las crisis del petróleo de los años 70, del 73 y del 79, sus economías se desplomaron. O sea, vendían mucho menos porque no tenían clientes, ¿no? Entonces, eso depreció el petróleo y entraban en crisis tremendas, ¿no? La única manera en la que se obligó a que estos estados-nación se industrializaran por sí mismos y dejaran de depender del exterior fue en la crisis de los años 30, la crisis mundial de los años 30, el crack del 29. Bueno, pues la burguesía con más capital comercial de América Latina, pues de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, bueno, pues fueron forzados a producir localmente los bienes que compraban fuera, porque los de fuera no lo vendían, no lo producían tanto. Es lo mismo caso que Venezuela. En el momento en el que ya los demás no me dan tanto, no puedo depender de ti, pues produzco una industria a mi manera. Pero claro, esa industria es dependiente totalmente del resto, ¿no? O sea, nunca hubo una nación, nunca hubo un nosotros descolonial de verdad, sino que lo que hizo fue una interiorización de la colonialidad del poder, ¿no? Así lo afirma Quijano, dice, el proceso de independencia de los estados en América Latina no fue un proceso hacia el desarrollo de los estados-nación moderno, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucionales. O sea, así, ¿no? Para Quijano la razón por la que no se ha podido hacer un estado-nación en Sudamérica es porque se quiso hacer a la europea. Cuando habría que hacerse de otra manera, habría que construirse un nosotros realmente igualitario. Para terminar, vamos a nombrar muy por encima la tesis propositiva que hace Quijano, que realmente trata en otros textos, ¿no? Que es la de la socialización del poder, que es la que dice, es como forma de descolonización adecuada, ¿no? ¿En qué consiste la socialización del poder como descolonización eficaz, real? Dice, en una radical devolución del control sobre el trabajo, los recursos y los productos, sobre el sexo, los recursos y los productos, sobre la autoridad, la institución y la violencia, y sobre la intersubjetividad, conocimiento a la vida cotidiana de las gentes, no a las autoridades blancas, ¿no? Es superar la colonialidad del poder. Vale, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención.